Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Para Variar el podcast. El día de hoy, invitadazo aquí en el foro. Ya saben ustedes que TVP es más que televisión y estamos evolucionando. Hoy tenemos un programazo y un podcast maravilloso para que usted lo disfrute, así que vamos a verlo. Pues bueno, ya están viendo quién es el invitado, con aplauso y todo, pero le cedo el honor a mi compañero y amigo Wilber González, que también promete mucho el día de hoy. Wilber, ¿qué tal? Qué bárbaro, mira, muy bien, Juan de Dios, bienvenido. Areli, como gracias. Siempre, guapísima, pues gracias a todos que nos ven, ¿no? Hoy se advierte un programa en serio, porque Juan de Dios es una persona muy seria, pero vamos a hacer todo lo posible por sacarlo de sus casillas. Pues, ¿qué te digo? Ya le cedí el honor yo a Wilber de hacer la presentación de Juan de Dios Gámez Mendívil, un hombre que usted lo conoce bien, ha hecho política en Sinaloa en los últimos tiempos y lo ha hecho muy bien. Sin embargo, hoy queremos saber más de él. Justamente le explicaba qué tanto... Candidato presidente municipal de Morena por Culiacán. Es correcto. Bueno, aprovechando. Y decimos, gracias por estar aquí primero que nada. Gracias por esta invitación. A manera de introducción, es la primera vez que vengo a un formato como esto, nunca, o hasta este momento. Bueno, hoy está haciendo algo por primera vez, lo cual nos gusta. Ni en la radio, ni este formato de este podcast. La verdad es que no se había dado, no habíamos coincidido. Pues ahorita nos pareció un buen ejercicio y pues aquí estamos y muchas gracias. Gracias, Juan de Dios. Y justamente pues le explicaba, ¿qué tanto te explicó tu equipo de qué se trata? Porque efectivamente mucho. Es podcast y el programa se titula Para Variar, porque generalmente hacemos eso. Hay que variarle a lo que nuestros invitados están acostumbrados. Tenemos dentro de la vida política, deportistas, artistas destacados, personajes importantes de la región, no solo de Sinaloa. Esta es nuestra segunda temporada, te pongo en contexto, pero bueno, agradecemos infinitamente que el día de hoy nos acompañes y esperamos poder soltarnos un poquito el pelo todos y relajarnos. Wilber ya lo ha hecho, aclarando que él también, él también es un hombre muy formal, pero aquí se trata de platicar de todo un poco y que la gente te conozca, Juan de Dios, desde otra trinchera. Sabemos y te hemos conocido como presidente municipal de Culiacán en este periodo. Sin embargo, bueno, hoy estás como candidato, estás haciendo esta chamba nada sencilla de una campaña. Wilber le comentaba, ¿cómo estás, Juan de Dios? Esa fue mi primera pregunta para él ahorita a lo corto, porque una campaña, caray, tiene un gran requerimiento, ¿no? Así es, y una campaña como la que está llevando Juan de Dios también es muy, pero muy importante. Pero ¿qué te parece si nos cuenta él cómo llega a la política, cómo llega a la presidencia municipal de Culiacán y cómo llega como cerrador en corto ante una situación de crisis que se estaba presentando en el ayuntamiento? Juan de Dios. Pues, nuevamente gracias. Circunstancias de la vida. Recuerdo bien una frase del hoy gobernador Rubén Rocha en un meeting público. Dijo que la política es de circunstancias. Yo, ¿qué les digo con esto? Cuando pues estudié, estaba por terminar la prepa, estábamos viendo a dónde nos íbamos qué camino nos íbamos a ir. A mí en lo personal siempre me gustó el tema de la construcción, el tema del paisajismo, de la obra pública, y en eso habíamos tenido ciertas experiencias o intentos de darle por ahí, ¿no? Incluso mi mamá todavía conserva algunos dibujos del kinder, donde mis dibujos eran carreteras, ¿no? Y puentes, y siempre niño, no, pues yo voy a ser ingeniero y voy a hacer esto. Y ahí se fue dando. Tuve un proceso de que en los veranos me iba a trabajar a Estados Unidos, en las yardas, cortando jardines, y siempre realmente me distraía mucho pues viendo las casas y eso, porque en mi mente pues siempre estaba como, bueno, ir buscando como esta ventana me gusta, o esta teja, este portal, porque me pensaba que algún día iba a construir, algún día iba a diseñar. Le di a la Facultad de Arquitectura. Lo voy a confesar, fue una facultad en la que no fue fácil, muchas tareas, sobre todo eso, un mundo de tareas, y pues uno viene de
de épocas de la prepa que son más relajadas, y la verdad, así como medicina, arquitectura no es una facultad sencilla. Batallé el primer semestre, el segundo semestre, aún vivía mi papá en los primeros 2 semestres, justo cuando cambié o pasé al tercer semestre, allí fue cuando falleció, pero en el previo me preguntó cómo me había ido, y le dije la verdad que no me ha ido muy bien. Me dijo, ¿te gustó? Sí. Dale para adelante. Me dijo, siempre el primer año es el filtro, es el sedazo donde los jóvenes, la juventud se queda. Tú dale, si te gustó no importa. Me dijo, dale. Y así le di, fui cargando materias, o me fui recuperando poco a poco, fuimos haciendo ajustes, dejamos un poco los equipos de tus amigos, porque realmente pues se convertían en otras cosas. Tenías que pues, ya hacer equipo con quien te ayudara a hacer las tareas, y ahí fuimos sacando a cómo pudimos. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué estoy estudiando esto? Porque veía que la mayoría de mis compañeras y compañeros, pues sus papás tenían una constructora, o sus tíos tenían un inmobiliario, o sea, estaban de cierta manera ligados dentro del ramo, o eran muy buenos para dibujar. Yo no era bueno para dibujar, no tenía algo relacionado. Entonces decía, ¿por qué? Bueno, y yo solo me daba la respuesta, decía, bueno, Juan de Dios, es que tienes la vocación y dale para adelante. Y ahí salí. La necesidad de trabajar, pues vas buscando, vas tocando puertas. Y un día, hoy gobernador Rubén Rocha, yo justo acababa de entrar a trabajar en una inmobiliaria, como un grupo de ventas, y una por allá por el Tres Ríos, ¿no? Y nos daban el 3% del valor de la venta. Estaba buena la comisión, y tenía como 3 semanas. Y de manera circunstancial saludé al gobernador y me dijo, ¿qué andas haciendo? Tenía mucho tiempo que no lo veía. Me dijo, ¿qué andas haciendo? No, pues estoy en la escuela. Gobernador, amigo cercano de tu papá, ¿no? Sí, ¿había algún lazo de amistad? Sí, incluso pues son padrinos, pues, su esposa y él son padrinos míos. Tenía rato que no los veía, y coincidimos ahí un día y los saludé, y me dijo, ¿qué andas haciendo? Ya pues le expliqué, mire, pues voy en tal semestre, esto. Y me dijo, ¿y cómo te ha ido? Me dijo, están buenas las comisiones. ¿Cómo te ha ido? Pues mire, traigo muchos prospectos, pero aún no se concreta nada. No, pues entonces no te ha ido bien, ¿no? Pues, pero ahí voy, le dije. Entonces me dijo, no, preséntate allá. Él en aquel entonces era coordinador de asesores del gobernador Aguilar Padilla. Y así me presenté el lunes, me quedé dentro de su equipo de trabajo. Eran el grupo de asesores, la mayoría pues eran compañeros de él, ahí asesores, personas intelectualmente muy capaces, pues eran los que le hacían ahí los trabajos, etcétera. Entonces yo era el único joven ahí de la oficina, un poco irreverente en aquella época, pues ahí anduvimos. A partir de ahí tuve la oportunidad de hacer mi servicio social en desarrollo urbano con una amiga de una de mis hermanas. Me dio la oportunidad, me fui para allá, y al mes que estuve ahí me ofrecieron, me dieron la oportunidad de si me incorporaba al equipo de trabajo. Hablé con el doctor Rubén Rocha, le dije, oye, me están invitando. Está bien, mijo, porque pues es tu vocación para estar estudiando, y era planeación urbana, el tema del urbanismo. Me venía empujando mucho en aquella época el tema. Ahí fue cuando existió el primer Implan aquí en Culiacán, con Jimena Iracheta. Se estaba desarrollando en aquel entonces en Escuinapa el Centro Integralmente Planeado, un CIP, en Teacapán. Y venía con mucho auge el tema de la planeación urbana, el urbanismo. Y yo encontré que dentro de toda la rama de posibilidades que te da el estar dentro de la arquitectura, la construcción, el paisajismo, yo me di cuenta que el urbanismo, dije, esto es lo mío, ¿no? La política pública, cómo puede impactar a través de ciertas obras en cambiarle el rostro. Ejemplo, el Boulevard Agricultores de aquella época, si recordamos, pues eran zonas de conflicto, eran los traspatios, asentamientos irregulares, y cómo cambió y se dinamizó toda esa zona a partir de una obra. Ahora es un corredor comercial. ¿Tú participaste en esa obra con él? Pues yo era parte de ahí, algún equipo, en el equipo técnico, ¿no? Pero pues quien tenía la visión en aquel entonces fue Jesús Vizcarra, quien
quien fue el que empujó mucho, que era el entonces alcalde, empujó mucho para que se instalara ese implant, y ahí estuvieron algunas obras, ¿no? Entonces me identifiqué con esa generación, esa época, y así concluimos el 5 y el 6 años de esa administración, el quinto y el sexto. Termina la administración del licenciado Aguilar Padilla y me voy a un proyecto a Sonora, al municipio de Chojoa, y a lo que íbamos fracasó todo. Encontramos por ahí otras alternativas, ahí anduvimos vendiendo sal y buscándole, ¿no? Yo tenía que pues 24, 20, por ahí de 24 años. León. Un plebe. Y como dice el meme, ¿no? Las cosas pasan por algo, ya al tiempo te das cuenta por qué pasan, cometimos muchos errores y fracasamos completamente a lo que íbamos, ¿no? Pero el proceso de aprendizaje fue bastante enriquecedor. A partir de ahí, pues me regreso a Culiacán en el 2012 y anduvimos ahí buscando trabajo, me incorporé a una inmobiliaria, me dieron la oportunidad, anduve como supervisor de obra. Y en ese momento me invita nuevamente el doctor Rubén Rocha a incorporarme su equipo a México. Circunstancias, me dijo, no me preguntes qué vamos a hacer, cuánto vas a ganar, nada, solamente que sepas que aquí pues son las grandes ligas en la Ciudad de México. Yo tenía ya 26 años y me pareció una buena oportunidad. Vimos pues, que no había mayor impedimento para irnos a vivir esa experiencia, ¿no? 26 años en la Ciudad de México. ¿Soltero y me fui. todavía, Juan? Sí, soltero todavía. Con toda la vida por delante había que experimentar. Y así me fui. La verdad es que hubo un cambio. Yo, ahora que lo veo en retrospectiva, ese momento, primero en el momento que me fui a Sonora, la verdad es que cambió mucha personalidad, me enfrenté a muchas cosas en la vida. Al irme a vivir solo a Sonora, le batallé mucho, le sufrí mucho y no me quería venir. Voy a hacer ahí un paréntesis como para compartir esa experiencia. Prefería quedarme por allá, literal, alejado de todo muriéndome de hambre, pero no puedes regresar y dar la cara porque tenía miedo de que mis amigos, fracasó, pues, ¿no? Claro, a lo que todos los jóvenes de una u otra manera fracaso, se enfrentan, ¿no? O sea, es como un tema muy justo de esa edad cuando estás en el desarrollo de profesional donde todavía no arranca. En ese clic, y en ¿no? ese parteaguas, justo ahí. Y la verdad es que pues si le tienes miedo a empiezas a conocer la parte emocional, a estas dimensiones, hasta que un día, después de haber vivido muchos días difíciles, abrimos la alacena y teníamos una lata de elotes y en el refri una lechuga. Dirán, bueno, ahorita es menú, pero en algunas tiendas de estas healthy y esto, a lo mejor puede ser un menú y en un restaurante esto es nuevo, pero en aquel hace momento 13, 14 años no existía mucho, o no era muy común esto, ¿no? Entonces ya ahí fue cuando dijimos, no, ya esto vale más. Le hablamos a un hermano de un compañero con el que andamos haciendo pues estos esfuerzos de emprender estos proyectos, y él tenía un Malibu aquí, un carro. Le digo, ¿sabes qué? Empeña el carro. Empeñó el carro, nos mandó el dinero, debíamos renta, liquidamos 2, 3 y así fue como nos vinimos. Pero, a ver, cuando uno que estás en tu casa, pues somos hasta chiquiones y eso, claro, ¿no? Hasta que te enfrentas a estos procesos de vida, sí, es cuando ya realmente dimensionas y agradeces muchas cosas. Por eso, a mí en lo personal me sirvió mucho. Para cuando me fui a México, yo ya tenía pues otro rollo en la cabeza. ¿Por qué? Porque ya sabía que la Ciudad de México dependía de cómo viéramos la situación, cómo afrontáramos la realidad de allá, y no aferrarnos de que es que los tacos están más buenos en Culiacán, que es cierto. Es que, a propósito, porque te vas solo y tu familia está acá y le batallas en una ciudad de 20 millones de habitantes y para subirte al metro y todo eso. Entonces, a ver, tenía una novia que vivía a
2 horas de distancia, ¿no? Me subí en el metrobús de ahí del centro y pues hasta allá pasando Ciudad Olímpica o Ciudad Universitaria. En la siguiente estación era Villa Olímpica. Entonces pues eran 2 horas de metrobús y 2 horas de regreso. Entonces empiezas a dimensionar y te das cuenta que cuando estás en Culiacán lo que te parecía muy lejano, ya nada pues que ver. es relativo, ¿no? Entonces todo eso me fue madurando, sirviendo pues para ver las cosas, ¿no? Porque sí hubo compañeros y compañeras que siempre estuvieron sufriendo porque no, es que aquí la comida no está buena, no, es que yo les decía, no, hay que aprovechar la oportunidad. Y realmente la Ciudad de México pues sí te ofrece profesional, laboral, académicamente. Nada más este ejemplo, yo me fui sin título, ¿no? Y cuando llegué allá para el cargo necesitaba el título y me dieron como una prórroga de 2 meses. Entonces pues inmediatamente hice todo lo necesario para pagar mi título. Cuando me regresé, pues me regresé con un título de maestría. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de estar allá, hay más oferta académica y siempre estando en donde estemos, siempre tenemos que ver lo que hay, ¿no? Y ver con una buena perspectiva cómo con eso que tienes puedes aprovechar y sacarle jugo a las oportunidades. Así transcurrieron 5 años en la Ciudad de México hasta que en diciembre del 2017 el doctor Rubén Rocha, yo estaba en Campeche trabajando, me habló, vine en septiembre del 2017 y era puente. Me vine, llegué a la Ciudad de México, ahí mismo hice un transbordo de avión, me vine aquí a Culiacán. Me parecía bien porque era puente, peleaba el Canelo, había varias cosas y ya platiqué con él y me dijo, oye, pues esto es el proyecto, hay que venirnos ya a Culiacán. Regresé martes 19 de septiembre del 2017. Yo ya con la tarea, con el compromiso de que íbamos a entregar ya donde estamos trabajando. Y esa mañana, en cuanto me senté, yo trabajé en la Colonia Juárez, ahí en el centro. En cuanto me senté a hacer como una lista de pendientes para hacer ya el proceso de entrega, tembló. Y fue ese que años después, una réplica el mismo día del 19 de septiembre. Sí. Y fue un proceso bastante difícil, lo sufrimos mucho. La verdad, para nosotros que no estamos acostumbrados, el tema aquí en Sinaloa, que no hay temblores, siempre lo dimensionamos más de lo que es, y ese la verdad fue bastante triste. Hubo muchas familias, muchas personas que fallecieron, y con el grupo de sinaloenses pues nos sumamos como voluntarios a hacer tareas. La verdad es que fue una situación que en lo personal o en lo emocional nos pegó, tan así que decidimos sumarnos como voluntarios a un trabajo. Omar López, ahorita que decía sí, claro, que nos hicimos compadres allá, que ya llevaba unas gemelas de 1 año cuando nos fuimos, ya comprometidas a que ya tenían padrinos, pero fue pasando el tiempo y cuando les preguntaron a ellas que si quién quería que fuera su padrino, pues yo era su referente familiar. Ellas se eligieron. Y son compadres. La familia se encuentra muchas veces. Y no hubo acuerdo entre ellas de que no, miren, va a ser él, pero la otra elige a otros porque ya tenemos compromisos. No hubo acuerdo. Al final tuve que bautizar a las 2. Les mando un saludo. Claro. Y nos fuimos, Omar y yo, que él también estudió arquitectura, nos fuimos a Chiapas, a la región de la Frailesca, nos fuimos como voluntarios, porque si bien en la Ciudad de México fue donde el daño fue, están los medios de comunicación, en la capital, etcétera, pero acá en la zona serrana de Chiapas, de Oaxaca, hubo muchos daños en las viviendas, porque son viviendas que constructivamente pues no tienen todos los elementos necesarios, y había que hacer evaluaciones, todo un trabajo para que llegaran más rápido los apoyos de los fondos que existían para el desastre y que rápidamente se pudieran pues resolver o darle salida a esta problemática. Así que nos fuimos y ahí pasamos 2 meses hasta que el 15, por ahí del 15, 16 de diciembre, ya me habló el doctor Rubén Rocha, el gobernador, dijo, ahora sí, ya
él ya iba a tomar protesta como coordinador territorial, que suponía la antesala a la precandidatura al Senado. Entonces ya nos regresamos y a partir de ahí empezamos a entrarle a estos temas políticos, electorales, digamos. Por ahí tuve la experiencia y la participación en el proceso del 2015, la Ciudad de México, con un amigo personal, que somos niños, Alonso Ramírez y yo coincidimos en México. De hecho, cuando yo estuve en este proceso de maestría, también él estuvo haciendo marketing político, y él se quedó en la campaña de Claudia, en la elección de Tlalpan. Por ahí fueron los primeros trabajos que hicimos, o que anduvimos apoyando ya de lleno, porque también en el 98 pues anduvimos con Rocha, candidato a gobernador. Éramos niños, pero claro, ya de manera formal. Pero empezaste tu vida política muy pronto, sí, justamente porque lo traes en la sangre. Ahorita hablabas de tu papá, que falleció estando tú en la carrera. Sin embargo, fue un hombre que muy querido, muy admirado, pero además un luchador. Su papá es de Guamúchil, ¿verdad? No, del Burrión. Del Burrión. Ahí de Guasave, pero hizo pues carrera en la UAS, fue maestro de la prepa de Guamúchil. ¿Es correcto? Y un poco todo, ¿no? Ahorita lo que decía, todos los aprendizajes y sufrimientos y disfrute, todo, siempre si lo registras y lo valoras como parte de un proceso de vida, de aprendizaje, pues te sirve, ¿no? Te enriquece, ya sea todo lo bueno, lo malo, porque al final del día son cosas. Y ahorita del cómo llegué, pues así me metí, sin otro afán de ayudarle al gobernador. Yo siempre bien agradecido con las oportunidades que me dio en lo personal, y le estuvimos ayudando. Llegó el 18, se concretó el proyecto, se va al Senado. Nos quedamos nosotros con una tarea de continuar políticamente viendo algunos temas aquí en el estado de manera muy discreta, solamente enfocados en el proyecto de ayudarle a él con las gestiones, con todo eso. Se viene el proceso del 2021 hacia la gubernatura, y nuevamente pues nos tocó estar ahí de manera muy discreta, pero apoyándole en todo lo que fuera necesario. No aspiramos a más, solamente a que el proyecto pues llegara a buen puerto, ¿no? Realmente, ¿por qué? Porque ahorita lo que expliqué, yo estudié y aspiré a ser un arquitecto, que todavía me gusta mucho eso, a la planeación urbana, al urbanismo, todo eso, ahorita lo que decía, ¿no? Y las circunstancias de la vida, pues tienes que trabajar y te van llevando de un punto a otro, Y así fue como llegamos a la delegación de programas del bienestar, septiembre del 2021. ¿Cómo es esa transición, Juan de Dios? Porque una cosa es el trabajo que un funcionario público viene haciendo en lo técnico, pues en la técnica, los proyectos, todo eso, y finalmente hay una cabeza que por lo regular es el área política y el que da la cara. ¿Cómo es esa transición del área técnica allá ser un funcionario de primer nivel y posteriormente ya trabajar de manera directa la política, que pudiera parecer muy separados, pero que finalmente tienen una correlación? Sí, a ver, en los eventos que yo lo acompañé durante todo este proceso y los que tenía registro desde niño, cuando fue rector y en el 98 y todo esto, yo siempre lo observaba y trataba de ver el ángulo acá, el sentido político, que la logística, que estuvieran bien. Sí, traía el gusanito, Pero desde siempre, niño. Pero siempre obvio. veía lo otro, pues, ¿no? Realmente, y si veía su mensaje, lo veía para ver qué rumbo, qué pauta, qué sentido le está dando a las cosas, y no lo registraba como decir, yo algún día voy a estar. No, realmente porque no aspiraba a eso. En el momento que se da la oportunidad, ya como cuando él, una vez que es electo aquí en el estado, y una visita al presidente, oye, pues hay que nombrar nuevo delegado, dijo, bueno, pues organización, ahí solamente es organización de los programas, que logística, que todo esté puntual, los pagos, etcétera. Dijo, bueno, pues Juan de Dios, es un puesto que tiene cierta jerarquía, pero
discreción, porque es un trabajo que va directo en beneficio de la gente. Y estuvimos haciendo nuestro trabajo. La verdad es que fue difícil al principio porque nos dijeron, bueno, pero todo el equipo pues se va a ir al proceso de acompañamiento con él, que ellos entraban en noviembre. Nosotros entramos desde el 15 de septiembre del 2021. Mi primer día fue una reunión con el presidente en Palacio Nacional. Entonces, fue una época muy bonita, bienestar, es lo mejor que puede existir, es el apoyo directo a la gente. Nos tocó el proceso de vacunación, lo hicimos, la verdad, con toda la responsabilidad posible, hasta donde nos dio. Anduvimos buscando ahí con empresas, apóyeme con agua, porque eran las filas, quedamos debiendo dinero, porque pero resolvíamos. Y le metíamos bolsa, y yo sí hablaba mucho con las compañeros, servidores, y le decía, miren, como si fuera tu abuelita, porque a veces pasaba de que con el cansancio, con el sol y poca paciencia, ¿no? Entonces, oye, hay que resolver a la gente como si fuera nuestra familia, y tratamos de darle esta cara amigable que es la que se necesita en estas áreas tan directas y tan nobles. Y la verdad es que estando ahí sucedió lo otro, y allí fue cuando en un discurso del gobernador escuché: la política es de circunstancias. Y nosotros pues estamos haciendo nuestro trabajo, nuestro compromiso, hasta que un día, 10 de junio, el Congreso me invita a este compromiso de entrarle como alcalde sustituto de un proceso que existió, y se declaró vacante la alcaldía de Culiacán. Pues no tuvimos mucho tiempo de pensarla, básicamente en la misma llamada tenemos que decir si sí o si no. No hicimos más discurso de eso, simplemente dijimos que sí, que estaba bien. Era lo que tocaba. La vida también te estaba, así como has mencionado que la vida te ha llevado por diferentes circunstancias, la vida te puso en esa circunstancia. Y no me dieron un manual de que, mira, esta es la regla, tienes que hacer esto. ¿Qué hicimos? Lógica simple. ¿De qué me he valido todo este tiempo, o el tiempo que estuve como al frente del Ayuntamiento de Culiacán, y cómo hemos construido ahora este proceso de campaña con la lógica simple? Ejemplos de esas épocas de Guamúchil. Nosotros vivimos en una invasión en la 15 de julio. ¿Cómo no te vas a acordar de cuando nosotros vivimos en una invasión? ¿Y cómo no vas a ser empático con las más de 6,000 familias que hoy viven en Culiacán? ¿Cómo no les vas a resolver? Si tú viviste en una situación igual, tú sabes lo que verdaderamente significa para una familia tener patrimonio, o sea, tener la certeza de que tu patrimonio es lo más importante que tienes para una familia, pues es tu casa, es tu patrimonio. O sea, habrá quien tenga empresas y que tenga 2, 3 casas, tenga carros, pero la mayoría de los mexicanos pues aspiramos a tener una casa, ¿no? Entonces ahí es donde radica nuestra política, nuestra cercanía con la gente, y a partir de ahí fue como fuimos construyendo estos procesos. Lo primero que resolví, las viudas de los policías, porque mi mamá tuvo un proceso de cuando fallece mi papá, y nos enfrentamos a que, como estaba registrada ante el seguro, no era lo que... Claro. Y nunca pudo resolver. Válgame Dios. Nunca le pudieron resolver, no hubo voluntad política, el tema que sea, ya fue pasado. ¿Cómo ahora que tuve la oportunidad de ayudar a este grupo, que me identifico mucho, porque mi mamá lo sufrió? Claro. La familia lo sufrió, no solo tu mamá. Y así, a ver, el tema de los desasolves. Cuando llegamos en junio del 2022, en cuanto entramos, afortunadamente hubo muchas lluvias, pero junto con estas lluvias hubo muchas familias afectadas por inundación. Inmediatamente, a ver, hay que ver el tema de los trabajos de desasolves. No es posible que colonias como Las Cucas, como Los Mezcales, como Los Girasoles, como el Limón de los Ramos, tienen toda la vida inundándose. Realmente no hay oportunidad de resolverle. Sí hay. Solamente si tenemos empatía, si tenemos voluntad política, que se pueden hacer esas cosas. Yo me acuerdo mucho a propósito de eso,
mi hermana Rosa María vive en Cedros, vivía en Cedros, ahora vive en el sector de por ahí de Santa Fe. Pero cuando recién se casó y con mi sobrina y todo eso, ahí vamos a ayudarle a sacar las cosas. Y es una tristeza, ahí se pone a llorar uno, porque lo poco, lo mucho que tiene la gente, pues en estas inundaciones lo pierde. Y yo nunca vi que alguien le ayudara, o nunca vi que hicieran algo. Y te estoy hablando que eso tiene 13, 14 años. Entonces, ¿cómo no vas a meterte tú a ver el tema de esas solves de los canales? ¿Cómo no le vas a meter al tema de hidráulico? Ahí están los mezcales. Nos ha costado casi 40 millones de pesos, pero porque ya no queremos que las familias de los mezcales se vuelvan a inundar. Ahora con Norma, que tuvimos un número importante, un volumen de agua, ahora en octubre pasado, que hubo una tormenta aquí en Culiacán, si vemos, no fue lo proporcional de la lluvia con el desastre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Dren Bacurimí, que era el que siempre inundaba a mi hermana, lo desasolvamos 4 veces en el periodo de mayo a octubre. 4 veces lo estuvimos trabajando. O sea, pasó el tiempo, las primeras lluvias, pues traía arrastre, se vuelve a solvar, lo volvimos a trabajar. Antes de Norma, lo volvimos a desasolvar. Entonces, con base en eso, hemos construido una forma de trabajo sin olvidarnos de todos estos procesos. Por eso es lo que digo, me acuerdo mucho cuando estuve en urbanismo, me acuerdo mucho de esa época del Implan, me acuerdo mucho, mi mamá vendía a propósito de que pues no alcanzaba con lo que le había quedado de pensión, y todavía estamos en la escuela, pues ahí andaba vendiendo fayuca, compraba cremas, estas cremas para la mujer, ropa interior para la mujer, pantalones de hombre, e iba a una casa de un banco y pedía un préstamo, y luego con ese préstamo compraba fayuca, y luego así vendía capirotadas, secundinas, 1000 cosas. Por eso me acuerdo mucho, y creamos en el ayuntamiento un programa que definimos Mujeres Emprendedoras por el Bienestar, que ha sido un éxito. Ahorita van las mujeres que se han hecho estos grupos, van por la 5ª ronda, ya les están prestando 15,000 pesos. El año pasado fue reconocido a nivel nacional como una de las mejores prácticas para que lo socializáramos con los demás municipios del país y que se replicara esta práctica, porque realmente le da una autonomía, una ayuda a las familias. Y pues todo eso que hemos vivido en la vida es lo que utilizamos para hacer una lógica de trabajo pensando en la gente. O sea, pues sí, no estudié políticas públicas, sí, la verdad nunca me pasó por la cabeza. Pues la mejor política es la sensibilidad de las personas, ¿no? No aspiré al cargo, fue circunstancial, y ya que está ahí dije, bueno, ¿y qué hacemos? Pues acordarnos cuando uno va en el carro y que siempre dice, ¿por qué el gobierno no le dará para hacer esto? ¿Por qué harán esto en lugar de esto? Pues pensando en estas lógicas, fue como trabajamos un poco más de un año, nos fue bien, avanzamos de manera importante, simplemente en el tema de pavimentación, que pavimentamos más de 350 calles, que fue lo equivalente a los últimos 10 años en Culiacán en cuanto a la inversión y ejecución de obras. Si pegamos todas esas callecitas como tramos, hacemos una carretera de aquí a Guasave. Si todos los años, durante estos últimos 10 años, hubiéramos hecho este ritmo, o hubiéramos tenido esta intención, esta voluntad de servir y hacer rendir el presupuesto, el recurso, pues ya nos hubiéramos acabado las calles sin pavimentar que tenemos en Culiacán. Todo esto pues ha sido el proceso, han sido las circunstancias, así fue como llegamos a la política, así fue como llegamos a la alcaldía, así fue como ahorita estamos aspirando a como candidatos a la alcaldía nuevamente, y es eso. Por ahí me dijo un pajarito que en las circunstancias, muy a pesar de las condiciones, es recién casado, ¿no? Relativamente, Juan de Dios, que se casó en pandemia. ¿Cuál era el apuro, Juan de Dios? No, es que ¿cuál era el apuro? Lo teníamos programado en abril del 2020. No, 2021. Sí, pero llega para... No, fue el 2020. Ajá. Abril del 2020. Y pues ya lo teníamos programado. Y en marzo fue cuando se empezó a cerrar. Incluso, por quienes nos conocimos,
una amiga y un amigo que tienen el mismo día de cumpleaños por el Pechío, que son vecinos de Litzel, el Pechío y Lana. Por la fiesta de ellos, porque él es mi amigo y ella es amiga de mi esposa, de Hermenía, mi esposa. En su fiesta de cumpleaños ahí nos conocimos. Entonces ellos se casaban. No te lo trajiste. Anda Hermanidia. Sí, a tu esposo, porque veo que siempre andas con ella. Andan a Sanalona, fueron a atender un evento y ahorita nos separamos para esto. Nosotros nos programamos y alcanzamos a ir a la boda de estos amigos, pero ya el siguiente, ya fue cuando todo el mundo ya teníamos COVID, entonces no fue posible, la suspendimos y la reprogramamos a octubre de ese año. De hecho, nuestro viaje luna de miel quedó suspendido. Pospuesto, vamos a decir. Sí, suspendido. Incluso eso que habíamos ahorrado y pagado, pues lo perdimos porque ya pasó demasiado tiempo. Claro. Aún así, pues hemos tenido oportunidad de estar juntos y hemos sido bendecidos con estas oportunidades y estamos contentos. La verdad es que nos tocó una buena época para estar juntos, donde pues tenemos estos retos que la verdad en lo personal me ayuda mucho. Opina en mis decisiones en cuanto a ver, Parque 87, yo le decía, vamos a hacer una cancha de pádel, un skate, etcétera. Y me decía, bueno, estás viendo que ya hay 16 disciplinas olímpicas, pero ¿y las paralímpicas? Hay que considerar el deporte adaptado, etcétera. Entonces, siempre con la visión esta de la inclusión, todos los programas que se ven en el DIF, pues me ha ayudado mucho a construir esta agenda empática en relación a la gente. Y me he dado cuenta ahora que me ha estado acompañando en esta nueva etapa, que la conocen. Fuimos allá a Baila y la conocen bien porque a través del DIF, claro, si aprovechamos la oportunidad también de ayudar, porque nadie ayuda más que el DIF, ¿no? O sea, es la mejor oportunidad para ayudar directamente a la gente que este noble instituto que es el DIF Bienestar Culiacán. Lo mismo nos pasó incluso ayer y antier que estuvimos en reuniones, la gente, 1, 2 por ahí. Ayer en Tacuchamona, una señora de adulta mayor, sí, aquí habían dado a su esposa y ahí les saludaron, se conoce. Entonces me ha ayudado mucho en este proceso, lo cual pues siempre se lo agradezco, porque no es fácil. Si hablamos de política, hay muchas situaciones, muchas calumnias, no, el mismo estrés del trabajo, porque no es un trabajo sencillo, es mucha responsabilidad la que uno tiene en sus manos. Tu acción y la no acción, como las que dije ahorita, si tienen un impacto en la gente. No, el tema, por ejemplo, sencillo, el tema de los desasolves, si no lo trabajas, si no limpias un arroyo, si no le ayudas a la gente a que no, pues, tu no acción tiene un impacto negativo. Entonces, realmente hay que ver siempre estos cargos públicos de estos niveles con mucha seriedad y mucha responsabilidad. Realmente sí son oportunidades, si tienes la vocación de servir, sí son lugares para ayudar. Pero si no, si vemos solamente el canto de las sirenas, de la oportunidad, del glamour, que la invitación acá, que la otra invitación de que primera fila, todo lo que uno se puede imaginar, mejor ni nos apuntemos para estas cosas. Oye, que incluso, Juan de Dios, yo te veía al principio justamente eso, con toda la intención de servir y no siempre buscando el reflector. O sea, te ubico y tú corrígeme si estoy, como esta parte de la intención de ayudar a la gente, pero no necesariamente queriendo tener los reflectores frente a ti. Un ejemplo, hoy es el Día de la Niñez. No programé eventos el día de hoy. ¿Por qué? Porque no quiero invadir un tema, no quiero contaminarlo con la política, porque es algo tan bonito, tan noble como un festejo de las niñas, de los niños. Incluso como alcalde tampoco lo hice. Siempre respeté que del día de las niñas, de los niños, siempre decía, sí les ayudamos, ¿qué necesitan? Pero trato de no meterme en, no sé, porque me dicen, ve al estadio, es donde más gente hay, para que saludes. Yo no, siempre me acuerdo, pues sigo siendo ciudadano y digo, pues estás a gusto tomándote una cerveza, viendo el béis,
allá andan saludándote, ¿no? Porque si hay muchos políticos de pose todavía. Que ¿sí? lo respeto, ¿no? El respeto, cada quien tiene su sonrisa, su forma. Y de agarrar el plebe miado. Su identidad. Creo que nuestro compromiso es una acción, no es una palabra, ¿no? Entonces, no, ahora que recién terminamos de recorrer el día de ayer recorrimos en esta primera vuelta todas las sindicaturas y ya llevamos 18 colonias de aquí de Culiacán visitadas en estos 16 días. La verdad es que a todos los lugares que he ido ya había estado. Y como les dije, lo importante es cuando en vida hacemos las cosas. Oye, y hablando de en vida, te voy a interrumpir porque has hablado también de cómo le has aprendido al maestro Rocha. Yo le sigo diciendo maestro Rocha, aunque es doctor, pero cómo le has aprendido a través de tu carrera política. Pero ¿qué recordarías de tu papá, Juan de Dios? Esta parte, un hombre luchador social, un hombre que creía en ayudar a la gente y que lo hizo desde su trinchera, pero que hoy si te viera donde estás... O sea, sobre todo un político de la vieja guardia que era de la izquierda y que en aquellos y tiempos... luchador. En aquellos tiempos ser de la izquierda era prácticamente ser un idealista, un soñador, ¿no? Lo era. ¿Qué recuerdas que hoy te quedas con eso de qué sí hacer por la gente? ¿Qué sí, qué comentario, qué frase te podría llegar y te resuena en la cabeza que él haya dicho en su momento? Tenía 18 años yo cuando pues él falleció, ¿no? Y lo mismo, circunstancias de la vida. Si él siguiera vivo, seguramente mi vida fuera distinta. Uh-huh. Pero no fue así. A los 18 años falleció. En ese momento, yo tengo 3 hermanas. En ese momento, tu rol en la casa, etcétera, ya cambia. Tu personalidad ya cambia. Porque si antes a las 3 de la mañana sonaba el teléfono o tocaba la puerta, pues yo escuchaba y decía, mi papá se va a levantar, ¿no? Claro, y además el más chico de 4 hermanos, él siendo el más chico. Pero ya después de eso, pues yo ya nunca he vuelto a dormir de lado, ¿no? Abrazando una almohada. Pues ya duermes boca arriba, al pendiente. Si suena, tú te levantas. Entonces, desde ahí ya cambia tu vida, ¿no? Ya tienes una forma distinta de enfrentar la realidad. Entonces, en ese proceso, pues yo recuerdo, tenía 18 años, por la época en la que, pues la prepa, siempre fui el menor de mi casa, pues mi mamá estaba siempre encima, 3 hermanas que eran súper bien portadas, 10 y todo. Entonces siempre como que, Juan de Dios y esto, porque era mi rol en la casa. No hacerle caso. Era el revés, era el menor, pues ¿no? Claro. Jugamos roles y ahorita lo que dije, mi rol cambió a partir de que mi papá falleció. Pero mi rol hasta ese momento pues, fue el rebelde y me iba y me voy a ir, papá, préstame el carro, voy a ir aquí a comprar. ¿Fiestero, Juan de Dios? ¿Fuiste fiestero? Sí, fui muy fiestero. Tengo entendido que en Sonora te ponían las cruces. Sí, que era mi y aquí también. Entonces... Lo lograste. Perdón. Entonces, papá, préstame el carro y regresé y ahí estaba. ¿Dónde andas? Y no le contestaba. Mi rol fue ese. Pasa el tiempo y uno dice, me hubiera gustado platicar más con mi papá, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque quedaron muchas preguntas. Uno no se imagina que después vas a tener preguntas. Por eso es lo que dije, en vida, hermano. Uh-huh. Cuando estás en el gobierno es cuando tenemos que hacer cosas. No ahorita que andamos en proceso de campaña, andar prometiendo y comprometiendo cosas que en la realidad no vas a hacer y no vas a volver. Nosotros cuando estuvimos, ahí estuvimos. Cuando tuvimos posibilidades de hacerlo, lo hicimos. Y en este proceso, pues a mí me quedaron muchas dudas. Papá, ¿y cómo le hago aquí? En mi boda, pues entre nosotros, pues no, entre mi esposa y mis ahorros, ya no fue que pues tu papá te ayuda. Generalmente eso es lo que pues, sucede, ¿no? Y son cosas que encontré. Porque lo digo, ¿no? Pues soy un hombre de fe y soy testimonio de esto. He vivido varios procesos en mi vida que hasta yo me río y digo, ay, Dios mío, pues más claro el mensaje no puede estar, ¿no? Entonces, ¿qué encontré? Me gusta leer. No leo tanto como mis hermanas o como mi papá o mi mamá, pero sí me gusta leer y encontré que a partir de ahí encontré algunas respuestas. Porque mi papá siempre subrayaba
subrayaba las novelas, sus libros de política y anotaba. Aparte porque daba clases de filosofía, de historia, de sociales en la prepa, de clases aquí en la prepa de la Allende. Y hacía anotaciones. Entonces, yo sin una pretensión o una intención en este momento que tengo una duda sobre este tema, no. Agarro un libro, pues una novela de Milán Kundera, y la broma, y él escribe. Y hacía anotaciones. Entonces yo, en mi reflexión es, ¿por qué lo subrayó? ¿Por qué hizo esa anotación? Si las subrayó es porque para él fue importante. Claro. Y ahí encuentro algunos mensajes, ¿no? Que tiempo después, pues para mí ahorita son guías y ¿qué trato de hacer? Pues trato de vivir de la manera más digna. Además de por la memoria de mi papá, pues por mi mamá también, por mi familia misma, por mis hermanas, por la gente que me conoce. Y ahorita que estamos en estos cargos, o que tuve la oportunidad en este cargo de mucha responsabilidad, pues todas las personas dependen de tu acción y no acción. Y aunque no las conozco, pues de aquí somos, como decimos. Entonces, aquí está mi mamá, aquí está mi familia, aquí hemos estado, aquí vamos a estar, vamos a seguir estando. Entonces, eso es lo importante. Trato, sí, de honrar la memoria de mi papá, que fue el camino, y trato de encontrar ahí algunas respuestas, hacerlo de la manera más digna posible, por él, por mi mamá que aún sigue con vida, sigue con nosotros, por mis hermanas que me quieren mucho, por mis vecinas, que cuando me vean digan, sí, estoy orgulloso. Si no, ¿qué van a decir? Pues ni dicen nada, ¿no? Porque esto, un día me lo decía un compañero de ahí de Cabildo, el Sadol, me decía, pues estos cargos duran 3 años, pero la vergüenza o la honra te puede durar toda la vida, claro, ¿no? Entonces eso es clave, porque de aquí somos y no pienso irme a otro lugar, pues, ¿no? Entonces prefiero, así como ahorita que te saludan bien, y me encuentro personas ahora que se te acercan y te dicen, oiga, todos los atletas de la tercera edad lo vamos a ayudar porque usted nos ayudó, ni me acordaba, pues. Oiga, o te mandan un mensajito, es que usted me ayudó con mi mamá, pues porque de eso se trata el servicio público, y más en estas áreas o en estos cargos de estos niveles. Estamos para ayudar, para servir. Entonces, si hacemos, lo vamos a hacer de manera digna, de tal manera cuando termine, y si este proceso terminó con este poco más del año, para mí fue una historia bastante bonita, siempre lo voy a agradecer, porque lo traté de hacer de la manera más digna, y lo hicimos hasta donde humanamente fue posible, ¿no? ¿Qué tan alejado de la corrupción, Juan de Dios? ¿Cómo, perdón? ¿Qué tan alejado estás de la corrupción? A ver, hay temas... porque la corrupción te puede dar mucho dinero, te puede dar mucho poder, pero en este momento, cuando existe una confianza de la sociedad hacia una figura como la tuya, ¿qué tan alejado estás de la corrupción? En un año pavimentamos lo de los últimos 10 años en inversión. Ese mismo año compramos 59 camiones recolectores de basura nuevos, de los 120 que hoy tiene Culiacán, 59 y 120. Homologamos a las viudas de policías, a los policías jubilados. Incrementamos el sueldo salarial de los policías en el 8.9 este último año. Histórico. Habían pasado años del 9 o del 0, del 2. Por eso en sus festejos ni siquiera iban. Pues ¿qué van a festejar? Claro. Tuvieron un incremento histórico. Ese mismo año que estuvimos, pagamos una deuda de 250 millones del ayuntamiento hacia el Seguro Social, que ya me dijeron, nos llegó una notificación, si no pagan, les vamos a quitar las prestaciones de salud y de todas las demás a los trabajadores. Lo pagamos ese mismo año. No nos endeudamos. No pedimos deuda extraordinaria. No cobramos por las obras, porque antes se cobraba, se hacía como una cundina, que al final del día terminaba medio fraudulento, porque había gente que decía, yo ya pagué, pero nunca se le hizo. Van y preguntan a Común y les aparece como que ya se pavimentó, pero no está pavimentada. Y así era el modelo. Nosotros no, del recurso propio lo hicimos. Luego dirán, bueno,
A los trabajadores del ayuntamiento no les dieron sus prestaciones. Por primer año en la historia del sindicato de Culiacán, no emplazaron a huelga. ¿Qué significa eso? Que todas sus prestaciones conforme a la ley y a un contrato colectivo se las respetamos, todas. Regresamos las becas deportivas después de 4 años. Regresamos los incentivos fiscales, regresamos el descuento al periodo comercial al 40% cuando estaba en el 5%. Todo eso nos generó mayor recaudación porque dimos más, se ve la obra. Con eso te estoy diciendo lo lejano que estamos de la corrupción. ¿Por qué? Porque si no te llevas el dinero para tu casa, todo eso lo hicimos en un año. Yo no sé si los últimos 10 años lo habían hecho, ¿no? Entonces, lo que significan si todos años, ¿no? los años abrimos convocatoria para 200 policías nuevos formados en la universidad en el 2023. Cuando llegamos había 900 policías. Hace 10 años había 1,500 policías. Fue decreciendo la corporación o tu fuerza de proximidad en un 40% en los últimos 10 años. Pero la población, la ciudad creció a casi 1 millón de habitantes. Pues ahí viene el origen de muchas problemáticas que tenemos. Invertimos para incorporar 200 nuevos. Dejamos la corporación en 1,200. Faltó, sí faltó. Pero abrimos convocatoria en el 2023 para otros 200 nuevos. Y nos alcanzó el dinero. No pedimos dinero extraordinario. Y como les dije, en todas las sindicaturas que anduve ahora, a todas les dimos algo y les dimos bien. Puentes, calles. En Tepuche no tienen ninguna calle pavimentada más que la carretera. Ahorita ya tienen las del centro y una cancha de fútbol en el puro centro. En Las Tapias, en el Limón de los Tellaeche, toda la vida con una problemática para salir sobre el pueblo, cruza un arroyo, nos costó 15 millones. Ahí está y el agua potable, es decir, todo eso hicimos un año, queriendo hacer las cosas, administrando correctamente, siempre pensando, tomando decisiones en el bien de la gente, no en otro tipo de intereses. Y si no te lo llevas para tu casa, pues sí alcanza el dinero y ahí están las pruebas, ¿no? Y entonces, como el tiempo se nos está casi terminando, eso fue en un año. Entonces, poco más de un año. Exacto, bueno, en un proceso que no fue el periodo completo, pues por así decirlo. Pero entonces, no hay mucho que pensarle qué sucederá en un momento dado que tú llegues de nueva cuenta. Resumido, nuestro proyecto habla de esta misma cercanía con el pueblo, de esta misma cercanía con las problemáticas, con esta empatía hacia los sectores que más nos necesitan, con esta visión para impulsar y seguir desarrollando el Culiacán y continuar con estas obras. No hay otra forma, no hay un hilo negro. Si le damos para adelante con todo esto, vamos a estar en mejores condiciones. Logramos hacer que la inercia que llevaban muchas de nuestras cosas, como estos negativos, que tuvieron consecuencias importantes en lo negativo, logramos pararlas y a partir de ahí darle un giro distinto a las cosas. Queremos que continúe ese giro, ¿no? o ese rumbo por el que quedaron encaminadas las cosas, ¿no? ¿Qué faltaría o qué obra o qué obras, Juan de Dios, estaría diciendo tú, chin, hay que hacerlas porque las necesita Culiacán, Me las faltó necesita tiempo. la gente, sí, y que son necesarias para Culiacán y que tú las traes en mente y que ya incluso prácticamente en tu mente de arquitecto creo que hasta ya las has construido incluso? La pavimentación, continuar con la pavimentación, por ese compromiso, 1,000 calles más en 3 años. ¿Lo podemos hacer? Sí, ya hicimos 350 en un año. Una nueva planta potabilizadora de agua para dar servicio y abasto a 170 colonias del sur oriente de Culiacán, desde Bachigualatito, La Nacayama, Barrancos, San Isidro, Chulavista, alturas del sur, hasta la Renato Vega. Todo ese corredor, una nueva planta. ¿Qué nos va a permitir o qué nos va a ayudar? Darle mantenimiento, poder cerrar a la planta San Lorenzo para hacer los trabajos, porque vamos a tener otra de reserva. Y cuando existe una fuga, porque fuga siempre va a haber, poder administrar de mejor manera una crisis, porque vamos a tener 2. Entonces van a trabajar sin tanta presión, con mayor cobertura y le vamos a dar factibilidad al desarrollo de la zona suroriente que se nos fue quedando deprimida. Eso también es atractivo para el desarrollo. Además de darle continuación al proyecto de movilidad a través de esta infraestructura que habíamos diseñado, dejamos el proyecto
encaminado en el ayuntamiento para conectar las universidades de Culiacán con los 2 centros de movilidad más importantes, la central camionera y el centro urbano, a través de una red, como dije, de ciclovías con estaciones de bicicletas y bicicletas eléctricas asistidas. Si lo hacemos de esta manera, va a ser una alternativa para que los jóvenes, o sea, la juventud, cualquier persona pueda desplazarse a bajo costo, de manera segura, digna también, y que tenga pues un impacto también en el flujo vehicular, ¿no? Bajarle a la presión teniendo estas alternativas. Y por último, el tema cultural y deportivo, seguir impulsando. Alcanzamos a hacer muchas canchas, unidades deportivas, como en Prados del Sur, Alturas del Sur, en donde entrenan los Delfines, allá en Barrancos, en Cañadas, en Tepuche, hicimos canchas nuevas, pero nos faltan muchas más y queremos que todas estén en condiciones dignas para seguir jalando cada día más niñas, niños, jóvenes al deporte. Y en cultura, nada más un tema: consolidar nuestra Feria Internacional del Libro, que queremos dejarla como un verdadero patrimonio de Culiacán y de Sinaloa. Alcanzamos a hacer dos ediciones. Sabemos bien que vamos a regresar con el apoyo de la gente este 2 de junio, votando por todos los candidatos de Morena, y este noviembre estamos pensando continuar con esta Feria Internacional. Sería nuestra 3ª edición y dejarla encaminada para que esto dure los años que tenga que durar. Perfecto, pues muchísimas gracias, y efectivamente todo esto que nos mencionas, siempre cifrado en la familia, que finalmente es en lo que estamos interesados, y tú lo has hecho desde tu gobierno. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y precisamente hablando de familia, yo no me puedo ir sin mandar saludos a toda tu familia, y especialmente a Rosa, que le mandamos un beso desde aquí, que siempre es tu fan número 1, y por supuesto que dice, ay, sí, mandó saludos, claro, no, y te lo encargo, por favor. Ella es la mujer más orgullosa, porque efectivamente ha formado un gran hombre, y efectivamente lo estamos viendo en este programa. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Juan de Dios, y lo que venga. Gracias, lo que venga. Perfecto. Hasta aquí el día de hoy en Para Variar.